ponernos en pie y vamos a hacer una oración. Padre Santo y Padre bueno, ten misericordia de nosotros, Señor, y tu gracia nos cura, tu sangre preciosa nos limpie, tu Espíritu Santo haga lo que tenga que hacer en nosotros, Señor. Dios, danos corazones entendidos, Padre. Concédenos el discernir los tiempos, las sazones, Señor. Los peligros de este tiempo, Señor. Concédenos discernir, Padre amado, lo que proviene del mundo de las tinieblas y lo que proviene de nuestro prójimo, sea quien sea, Señor. Yo te pido, Dios, que nos despiertes, Señor, con amonestación y que tu palabra penetre como espada de dos filos hasta el tuétano de nuestros huesos, Señor, y que en esta mañana, Señor, nosotros podamos entender claramente, Señor, que tú quieres hablar a nuestras vidas. Ministranos como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta semana, desde muy temprano en la semana, el Señor ha estado ministrándome bien fuerte sobre la necesidad que hay de que la iglesia en general, no solamente nosotros, sino la iglesia en general de Cristo, ¿verdad? Es que vengamos a conciencia de la guerra que se está librando en los aires celestiales entre las fuerzas del bien contra las fuerzas del mal y viceversa. Y que nosotros estamos siendo atacados fuertemente por las tinieblas, ¿verdad? Contra todo, estamos siendo atacados fuertemente por todo aquello que no procede de Dios. Y yo estoy convencido de que si Dios puso esto en mi corazón es porque el Señor está poniendo este mismo tema en el corazón de muchos pastores alrededor del mundo, porque el Espíritu es uno solo. Y la realidad es que lo histórico y lo tradicional, desde que el mundo es mundo, es que las personas y las iglesias anden distraídos, diluidos en muchísimas cosas que no son hacerle guerra espiritual al mundo de maldad. Cada cual, ¿verdad?, tiene su circunstancia particular que usted la sabrá. Tú sabes lo que pasa en tu hogar, tú sabes lo que pasa en tu vecindario, tú sabes lo que pasa en Puerto Rico, aunque hay personas que están tan encerrados en sus propias circunstancias que el mundo se puede caer a su alrededor y Dios puede estar haciendo miles de cosas proféticas y bíblicas y no se dan ni cuenta. Y no estoy siendo sarcástico, les estoy diciendo estas palabras con temor y temblor. Porque si nosotros y la iglesia en general no despierta, hermano, van a ser muchos los caídos.
Te pido que te pongas en pie para darle lectura a la palabra de Dios en reverencia a esa palabra. A los que tengan su Biblia, espero que sean todos, abran su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 6. Le quiero dar la oportunidad a todos los que tienen Biblia que la busquen y la abran en Efesios capítulo 6. Yo pongo los pasajes bíblicos en la pantalla para aquellos que no traen Biblia, que esperamos que en algún momento se den cuenta que la iglesia hay que venir con Biblia, ¿verdad? Y que hay que darle uso. Y cuando nosotros leemos la palabra directa de la Biblia, directa de la palabra, algo sucede en nosotros. Para empezar es que vamos aprendiendo poco a poco el valor que tienen estas hojas en ese libro para nuestras vidas y podemos apreciarla más. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una palabra final. ¿Sabemos lo que es eso? Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse en toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas, ¿qué dice ahí? Poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse en todas las piezas de la armadura de Dios para poder que ¿a quién? Resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, hay una coma ahí, así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Amén. Pueden sentarse. Yo no sé para ustedes qué significa una palabra final. Yo me acuerdo que mi papá, él hablaba poco. Las que le encanta la cantaleta son a la mamá. Me parece que disfrutan de ella, no sé. Pero por lo regular los papás decían, una vez más te lo voy a decir, no te lo voy a volver a repetir. Esa es la palabra final. Y en este tiempo el Señor le está hablando a la iglesia. Porque si hay algo que ha sucedido en la iglesia, es que el Señor una y otra y otra y otra y otra y otra vez ha venido repitiendo las mismas cosas. ¿Por qué? Porque Él quiere advertirnos para que a nosotros no nos sucedan las cosas que Él ha venido repitiendo una y otra vez de diferentes maneras.
La Biblia nos muestra que nosotros escuchemos la palabra de Dios y busquemos su rostro mientras pueda ser hallado. Lo que implica es que en algún momento, aunque querramos, esa presencia no va a ser hallada. Aunque querramos esa palabra, no vamos a encontrar esa palabra en el tiempo en que la necesitamos. Esa advertencia que se dijo que iba a ser la palabra final, pues, y no hicimos caso, entonces de momento viene la situación de la cual Dios nos ha advertido y pues no queda de otra que atenernos a las consecuencias. Al llorar y al crujir de dientes. Y yo no sé cuánto para ustedes, ustedes puedan sentir en su espíritu la urgencia del mensaje de Dios a las iglesias. En el libro de Apocalipsis, el Señor le dio una palabra, un mensaje final a las 7 iglesias del Apocalipsis. Después del Apocalipsis no hay más advertencia. Y la palabra final que Dios dio a través del apóstol Juan, titulado el Apocalipsis, esa palabra final a las 7 iglesias, Dios le permite y utiliza para sus propósitos el darle una revelación sobrenatural a Juan. Para eso lo hace caer en un sueño profundo y le da esta única visión donde él siente que él sale de su cuerpo y se elevó al cielo. Y el ángel de Jehová le dijo: escribe lo que te digo y lleva este mensaje a las 7 iglesias. El mensaje final antes de que viniera el juicio. Y nosotros tenemos la bendición de contar con una palabra de Dios que es final, que es firme, que no va a cambiar nunca, y que el propósito, en el último análisis, el propósito que lleva es darnos la oportunidad a ti, a mí y a todo el mundo de que escuchemos el mensaje y hagamos los ajustes que haya que hacer. Porque el Señor quiere llamar a todo el mundo, pero lamentablemente la misma palabra de Dios dice que Él quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento, y Él llama a todo el mundo a que proceda al arrepentimiento. Pero dice que son muy pocos los escogidos. Y yo quiero hacerte la pregunta directa: ¿eres tú uno de esos escogidos? ¿Tú te sientes seguro que tú eres uno de esos escogidos? Esa pregunta te la vas a tener que contestar tú, porque ¿verdad? Ninguno de nosotros está llamado a juzgar, pero ojalá a mí el hombre me juzgara si con eso me despierta de la mentira que pueda estar en algún momento yo viviendo religiosamente. Yo prefiero que el hombre que no tiene amor, que no tiene misericordia, me despierte con amonestación, aunque no sea de la manera correcta. Si con eso yo voy a abrir mi corazón a la palabra y la voy a coger en serio. Y cuando el Señor en la palabra dice una palabra final, es una palabra final, hermano.
Y los tiempos que nosotros estamos viviendo, si usted cree que se pueden poner peor de lo que está, usted está entretenido en sus propias situaciones y no ha visto la realidad del mundo en que estamos viviendo. Hay guerra, hay rumores de guerra, hay terremotos, hay señales de la violencia con que se está desatando la naturaleza. Que la naturaleza es parte de la creación de Dios. Que la palabra dice que la creación misma gime. ¿Tú sabes lo que es eso? Gemir. ¿O desde cuándo tú no gimes? La creación misma gime y anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación de Dios ya no aguanta más. Pero como nosotros estamos tan acostumbrados a los anuncios de terremotos y a los tsunamis y a los maremotos, y estamos tan acostumbrados a los huracanes María y a todos los por ahí para abajo, estamos bien acostumbrados. Hay que ser parte de los que más conocimiento tienen. Dicen que esas son las maneras en que el mundo se renueva. Bueno, es cierto, porque del fuego que lo consume todo nace hierba nueva. Hermano, una palabra final. Ya se acabó el tiempo de jugar a la religión y es tiempo de escapar por tu vida. Y como les dije, mire, cuando Dios me dio esta palabra, yo salí de aquí el domingo y el domingo por la noche Dios me dio esta palabra. Porque inclusive nosotros los pastores podemos ver la iglesia con un amor y un corazón tan tremendo que no le vemos la falta ni las cosas, ni la pata de la cual están cogiendo. O no tenemos esa capacidad. Ay, yo vivo tan enamorado de Igmar, pero eso me ciega. Porque ¿de qué me sirve a mí estar enamorado de Igmar si cuando suenen las trompetas son 2 o 3 nada más los que se van a ir para el cielo? Porque son muchos más los que domingo tras domingo no le han prestado atención a la palabra que se predica. Y miren, hermanos, si hay una iglesia donde se predica palabra de Dios, es aquí. Pero entonces nuestras vidas espirituales están anémicas. En la reunión de líderes de pastores y diáconos que tuvimos anoche, la acabamos de madrugada. A la 1:20 nos estábamos despidiendo de mi casa, los que salían de mi casa. Y allí se hablaron muchas cosas. Y una de las cosas que yo me atreví a compartir con el liderato, porque los responsables delante de Dios vamos a ser nosotros los líderes. Por eso es que nosotros los líderes tenemos que ser como somos, despertar con amonestación y si es necesario disciplinar, porque no eres tú el que tiene el cuello en el picador, somos nosotros. Porque de la misma manera que Adán y Eva pecaron y Dios fue donde Adán a pedirle cuentas por Eva,
esposa y por tus hijos. Y le podrás darle todos los regalos y comodidades del mundo, y Dios no va a traerte eso a cuenta, porque eso es parte de lo que tenemos que hacer. Pero te va a llamar a cuenta a ver qué tú hiciste para que tus hijos, tu esposa no se perdieran. Y a nosotros los pastores también. Y yo estaba despertando con amonestación al liderato. Porque en la iglesia pasan cosas que no se pueden permitir. Y yo le dije a los líderes, hermanos, que uno de los dones que Dios le da al pastor, por lo menos, ¿sabe? El pastor que no tenga discernimiento espiritual, hermano, le van a meter el gato por liebre y va a tener todos metidos, vestidos de oveja dentro de la congregación comiéndose las ovejitas. Y ni cuenta se va a dar. Se va a dar cuenta de las cosas cuando ya pasaron y no hay remedio. ¿Y sabe qué yo les dije? Yo les dije que Dios me ha dado a mí un discernimiento de las primeras cosas que me dio. Ese discernimiento me ha traído muchos problemas. Que ese discernimiento yo he querido devolvérselo como don a Dios. Pero aquí ninguno en la iglesia me engaña. Que pueden dar apariencia de que son tremendos religiosos, pero yo sé que no leen la Biblia. Yo sé que no ora ni lee la Biblia. Y lo poquito que recibe lo coge aquí. Yo sé de los maridos que van los lunes a los grupos de nosotros y se quieren hacer que son tremendos sacerdotes, y entonces ven a su esposa sentada en la mesa con la palabra y ellos están haciendo otras cosas. Cuando que la responsabilidad es del varón de sentarse y llamar a la esposa y llamar a los hijos y decirle: siéntense aquí que vamos a leer la palabra de Dios. Y miren, hermano, yo estaba indignado. Porque yo estaba diciendo: ¿cómo es posible que tanta palabra pura y poderosa de Dios se esté predicando? Y todavía nos enteremos de cosas que no tienen razón de ser. La única razón de ser es de personas que son hipócritas, que dan apariencia de piedad, pero ni se sujetan a Dios ni se sujetan a los hombres, que no buscan la sabiduría de ser corregidos por otros, que han cogido sus mentes y sus corazones y se la han vendido al diablo. Fíjate que no estoy diciendo que le han vendido el alma, pero tú puedes venderle tu mente y tu corazón al diablo. Cuando el diablo hace así, te coge el mundo y te lo pone en el bolsillo. Toma, aquí está. Todo esto que se me ha dado, yo te lo ofrezco. Si postrado me adoras. Pero así sería fácil. El diablo se te parara al frente como lo hizo con Jesús y le dijo: todo esto te lo ofrezco si postrado me adoras. Así es un mamey. Pero el diablo es astuto, es bruto, pero es astuto. Y él usa el engaño para engañarte a ti, para que tú te sientas bien, para que te des unos lavaditos de conciencia de vez en cuando, pero que te tenga dormido así. Cuando suenen las trompetas,
bien lo han dicho muchas veces, en el cielo se van a dar muchas sorpresas, en el infierno también. Porque van a haber gente en el infierno que va a decir adiós. Pero ¿y tú no eras de los que iba todos los domingos a la iglesia? Y eras el santurrón del vecindario. Y en el cielo van a haber sorpresas también, porque gente que nosotros creíamos que por lo que veíamos por fuera iban derechito para el infierno, los vamos a ver en el cielo. Porque eran gente como el ladrón crucificado al lado de Jesús, que admitieron que él merecía estar ahí, que se humilló, que llamó a Jesús Señor y le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Es mejor usted ser como el ladrón clavado en la cruz al lado de Jesús. Pero que tengas el corazón reverente ante un Dios santo y puro. Mil y una vez se ha hablado sobre las almas espirituales. Mil y una vez salimos a la calle Hernú. Estoy diciendo mentira. Si estoy diciendo mentira me lo dicen y ahora mismo apago el micrófono y me siento. Yo quiero, en especial los jóvenes, y me excusan por siempre estar diciendo en especial los jóvenes. ¿Saben por qué? Porque ustedes los jóvenes tienen oportunidad todavía. Los viejos es difícil de enderezar. Pero ustedes tienen tiempo todavía de no caer en lo que han caído muchos de los viejos. Y les voy a poner un video aquí, les pido por favor. Porque ese video es una dramatización de lo que está sucediendo todos los días a tu alrededor y que tú no te das cuenta. Desde hace miles de años, dentro del sistema solar, en el planeta llamado Tierra, existe una batalla entre las fuerzas del mal y el hombre. Las fuerzas malignas han atentado a millones de humanos que han sido atrapados por un arma muy engañosa llamada pecado. Y avanzan por desesperación, pues tienen un tiempo límite para cumplir la misión: muerte eterna. La humanidad fue liberada hace 2000 años por Jesucristo, el dueño y Señor del universo, pero no todos le reconocieron como el Salvador. Solo un grupo de valientes llamados soldados de Jesús han desertado de las fuerzas del mal y han
lo que es bueno. Lo bueno es esto, que Jesús me ha dado toda autoridad y que tú estás bajo mis pies. Así que yo levanto mi oración y te destruyo espíritu de vicio en el poder del Espíritu de Dios. Bien, ahora es tu turno, espíritu de pornografía. Hoy me estás ofreciendo un falso placer y no estoy dispuesto a ofender a mi Dios con tu persona. ¿Por qué no dejas que dispare un poco de establo de basura en tu mente? No, porque la Biblia dice que tengo la mente de Cristo, así que yo te destruyo espíritu de pornografía, orando en el poder de la palabra de Dios. Ahora tú, espíritu de brujería, que estás filtrando sutilmente. Tienes razón. Ya ves, utilizo la Ouija como un juego muy inocente y terminan resultando ser. Claro, algunos tienen temor de su futuro, pero también hago milagros. Mis remedios tienen poder. Poder es limitado y eres un limitador, pues tú sabes bien que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo. Así que yo te disparo en fe, rechazando cualquier maldición, y te destruyo espíritu de brujería por el poder de la sangre de Jesús. Atención, llamando a los cristianos, busquemos todos juntos en un mismo corazón, levantemos nuestras manos, levantemos nuestra voz, busquemos nuestras armas que poderosas son en Dios, avancemos con convicción, intercedamos con pasión, recuperemos lo que es nuestro con el poder de la oración. Es un arma necesaria para vencer cada día en la batalla. Satanás, nuestra lucha no es contra la gente que nos rodea, sino contra ti y tus huestes de maldad. Así que levantamos nuestra oración en el nombre de Jesucristo y declaramos victoria. Cuando quieras y donde quieras, pero no olvides que con esta arma yo tengo sobre ti toda autoridad. Un demonio que pensaba. Yo no sé cuántos escucharon. Yo no sé cuántos escucharon al principio del video que decía que miles desertaron del ejército de las tinieblas y se volvieron a Dios. Si no lo oyeron, está ahí. Y eso a mí me dio un gozo tremendo porque es un mensaje poderoso. Es un mensaje de personas que en algún momento escucharon el mensaje final y se dieron cuenta donde estaban metidos, en el mismo mundo de las tinieblas. Sí, porque hay personas que están en el mundo de las tinieblas y no se han dado cuenta. Es porque los brujos, los espiritistas, los santeros, los satanistas, ellos están metidos en el mundo de la maldad, del mundo espiritual de maldad, y lo saben. Y hacen su trabajo para seducir a los flojos de mente. Y ganan
y no se han dado cuenta que todo lo que es mundo, el interés por la riqueza, todo lo material, convertirse en amigo del mundo, que la Biblia dice que el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Los que viven en el eslembe espiritual, esos están en el mundo de las tinieblas. Y el enemigo hace todo lo que esté a su alcance para que no se den cuenta. Por eso es que la tribulación y las pruebas vienen a los cristianos que les juran fidelidad y se esfuerzan en buscar a Dios. Porque mientras el diablo los tiene tranquilitos donde los quiere, el diablo no los estorba. Porque el propósito de él es que tú no te des cuenta y sigas en el estilo de vida que lleva, y cuando suene la trompeta, it's too late. Ya no sirve de nada el lloriqueo, ya no sirve de nada el arrepentirte. Así llegues de aquí a San Juan y te montes las rodillas caminando de rodillas. Porque, ¿saben algo? Cuando Dios dice fo, es fo. Y es así. El mundo en que vivimos padece, el mundo espiritual padece el de los cielos. Mira donde dice Mateo 11:12. Y te lo voy a leer de dos versiones diferentes. Mateo 11:12 de Reina Valera del 60 dice: desde los días de Juan el Bautista, ¿saben quién es? Hasta ahora, el reino de ¿dónde? De los cielos sufre ¿qué? Violencia. Y los violentos lo arrebatan. Y hay personas que no saben la hermenéutica de ese pasaje bíblico. Hermenéutica de usted es la ciencia que estudia la palabra como hay que estudiarla. Y saber cuándo uno tiene que dividir utilizando la misma palabra, que la mitad del versículo significa una cosa y la otra mitad significa otra cosa. Y en la primera parte de ese versículo dice que el reino de los cielos sufre violencia. Bueno, si está sufriendo, implica que está siendo atacado y de forma violenta. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero dice ahí, y los violentos lo arrebatan. Porque nosotros los cristianos tenemos que ser violentos en nuestra guerra contra el mundo espiritual de maldad. Porque si el mundo espiritual de maldad le está haciendo violencia al cielo, nosotros estamos llamados a hacerle violencia al mundo espiritual de maldad. Eso no es opción el quedarse cruzados de brazos a esperar que se maten entre los dos a ver con quién yo decido al final irme. Que por lo regular los mongos espirituales se van a ir con el que ganó. Y eso es en el contexto terrenal. Porque ¿cuántos no hay que esperan que dos se paraten y entonces ¿cómo se llama esto? Se van para el bando, sí, se alinean con el que ganó. Mira lo que dice la Nueva Versión Internacional. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, en eso son fieles las dos versiones, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. El viento y la marea representa la violencia que están recibiendo, pero
establece que el reino de los cielos está avanzando. Oye, porque tú y yo sabemos que ya la victoria la ganó Jesús en la cruz. Pero Jesús ganó la victoria en la cruz para los que tienen que hacer lo que Jesús dice que tienen que hacer. Porque solamente los salvos, siempre salvos, son los que entienden que lo único que yo tenía que hacer era convertirme y bautizarme. Eso era todo. Y de vez en cuando ir a la iglesia los domingos. Y de vez en cuando echar algo en la canasta, porque para los que me están mirando alrededor, para que no digan, ¿verdad? Y sí, en esto estoy siendo sarcástico. Porque hay veces que hay que ser sarcástico para que el mensaje llegue. El ignorar, hermano, que hay un mundo espiritual de maldad invisible. Acuérdese de esa palabra. Invisible. Que libra una guerra constante por nuestras almas. No nos exime de esa realidad. Que hay un mundo espiritual que se está luchando por ti. Así que lo puedes ignorar todo lo que quieras. Si ese fuese tu caso. Pero el que lo ignore no te exime de que el mundo espiritual, si hace violencia contra el cielo, mira que este diablo Satanás es bruto, haciéndole violencia al cielo. Si no lo hace a nosotros, pues está bien, que te pasa con ficha. Pero haciéndole violencia al cielo, es que el enemigo todavía cree que él puede ganarle a Dios. Y se lo cree de verdad, porque ¿de qué sirve hacerle guerra a Dios si tú sabes que no puedes ganarle? Mientras drenamos nuestras fuerzas y nuestros recursos en otros asuntos, mete en ese paréntesis lo que tú quieras, que no son luchar contra este mundo espiritual de maldad que nos asedia, el enemigo gana terreno sobre nuestro país, nuestra ciudad, sobre la iglesia, sobre tu casa, sobre tus familiares y tus seres amados, a que lo sepan. ¿Ok? Es para que lo sepan. Dentro del mensaje último que Dios nos está dando, y yo cada vez siento que las trompetas están cada vez más cerca por sonar. Porque según yo escucho otros mensajes de otros predicadores y veo la dinámica que se está haciendo y las profecías que se están dando a la iglesia en general, hermano, ese sentido de urgencia está viéndolo en la iglesia general. Esposa, el problema no es tu marido, es que tu marido está atado al mundo de las tinieblas y no se ha dado cuenta. Marido, tu problema no es tu mujer, es que tu mujer está atada en el mundo de las tinieblas. Padre, el problema no son tus hijos, es que tus hijos están atados al mundo de las tinieblas y tú no has tenido los pantalones para levantarte indignado con coraje a salvarle la vida y a sacársela de las manos de las garras a Satanás. Porque, ay, es que mi nene es tan bueno y mi nena es tan buena. Y ellos no hacen nada malo. Si ellos lo que hacen es lo que hace todo el mundo por ahí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Efesios 6:12 dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso. O sea que no gaste tiempo en estar peleando con tu marido porque es un carnal. Empieza a dar rodillas como no lo has venido haciendo, para que tú libres la lucha
marido o por tu esposa o por tus hijos que ellos mismos no han dado. Pero para eso tienes que levantarte a las 3 y las 4 de la madrugada, ¿ah? Y meterte de rodillas ahí a dar la lucha. Y no darla acostado mirando para el techo porque te cuesta mucho trabajo bajarte de la cama. Sí lo dije, porque es así. Las luchas cuestan. Y por eso es que nosotros los domingos estamos aquí a las 9 de la mañana, porque sabemos que la iglesia tiene mucha gente que están atados por el mundo de las tinieblas y que nosotros tenemos que dar la lucha por ellos de rodillas aquí, clamando cuando están durmiendo todavía, pensando en levantarse. Y lo vamos a seguir haciendo. Pero no vamos a cargar mongos, ¿sabes? Vamos a cargar a los débiles como Dios nos manda que los carguemos, pero son los que han sido heridos por el mundo de las tinieblas y están que no se pueden valer por sí mismos. No habla de los mongos y de las mongas espirituales. A eso nos los echamos encima y lo cargamos lo que haya que cargar. Pero a los mongos y a las mongas espirituales, oramos, sí, Señor, en el nombre de Jesús, ten misericordia, pero si no acaba de despertar, métele tú una patada porque ya nosotros no sabemos qué van a hacer aquí. Dios nos ha equipado con armas espirituales poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No importa la naturaleza de las mismas, sean humanas o sean espirituales. ¿Dónde dice eso? En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ¿en quién? En Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y las fortalezas pueden ser espíritus demoníacos, pero pueden ser todas aquellas cosas que atan a la gente. Todos aquellos, los vicios. ¿Cuántos cristianos no andan dándose con los bancos de la iglesia, pero se encierran en el baño a ver pornografía? ¿Cuántas hermanitas jóvenes que profesan tremendas en la iglesia, pero mira sus páginas de redes a ver si no están con unas negligés así de medio canto, porque no se ponen de frente, pero de medio lado, que se ve que es una negligé retratadita ahí para que todo el mundo la vea en las redes sociales? ¿Cuántos cristianos no hay haciendo cosas indebidas? Que entonces cuando los confronta dice, ay, pero si eso no es nada malo. Bueno, si en tu casa no te han puesto vergüenza, aquí se te va a poner vergüenza. Y aquí es malo. Así que hazlo en tu casa si tú quieres, pero aquí no se te va a permitir, punto. Una de las armas espirituales, una de ellas, salió en el video, que es la oración. Y Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento. Es orar en el Espíritu, porque la única oración que puede mucho es la oración del justo que vive en el Espíritu. Lo demás rebota en el techo. Dice que lo hagamos en todo momento y en toda ocasión. Manténganse en alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Eso es lo que hacemos nosotros aquí los domingos. Pero lo mismo que lo hacemos aquí los domingos a las 9 de la mañana, que nos sacrificamos para estar aquí a esa hora, hello.
son los mismos que todos los días hacemos lo mismo en nuestra casa. Porque si no sería religiosidad. Y aquí habemos personas que damos rodillas todos los días por ti, por tus hijos, por tu matrimonio, por tu familia, por la iglesia. Si no fuera así, ya estuviera volado en canto. Y la gloria es de Dios. Porque siempre Dios se ha encargado. Dice, hermano, mira si la palabra es tan completa. Que el Señor se ha reservado unos pocos fieles a través de las cuales en sus oraciones el Señor tiene misericordia de todo el gesto. Por eso es que hace falta al menos 2 o 3. Los demás que cojan pon espiritual. Que cojan pon espiritual. Tenemos que ser consistentes en la oración. Que tengo que trabajar. Levántate media hora más temprano. ¿A qué no haces eso? Pues claro, te vas para el trabajo, tomándote el café, maquillándote con un ojo, con una mano, ¿sabes? Tomándote el café. Ya no tienes manos libres y estás guiando con las rodillas. Mira que son hábiles, aquí somos hábiles. Pero no tenemos tiempo para orar. Y tenemos tiempo para jugar video, tenemos tiempo para ver televisión, tenemos tiempo para ir a montones de sitios y hacer montones de cosas que no son dedicar media hora a leer la palabra del Señor. ¿Cuántos están locos porque me caía? Sigue para adelante. Dios escucha desde los cielos, amados. A pesar de, Dios sigue escuchando. Dice Daniel capítulo 10, versículos 2 y 3. Entonces dijo, no tengas miedo, Daniel, desde el primer día, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir, ¿qué cosa? Entendimiento. ¿Y a qué más? A humillarte delante de tu Dios. Tu petición fue escuchada. ¿Dónde? En el cielo. He venido en respuesta a tu oración. Pero durante 21 días el espíritu príncipe del reino de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, el arcángel Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Hermano, la palabra lo que nos está diciendo con esta historia, que en el mundo espiritual del que le estamos hablando es de verdad, no es embuste, no es un invento de Hollywood. Es de verdad. Y si al arcángel Miguel no, sí, Gabriel, por eso. Si el príncipe del reino de Persia, quiere decir, hermano, mire, Persia era una nación, un lugar. Y hay espíritus inmundos demoníacos que son dueños y señores de ese lugar. Se apoderan de naciones completas. Y si ese príncipe fue capaz de luchar contra Gabriel o Miguel, el que haya sido, para impedirle el paso, para que no llegara donde Daniel, pues el reino de los cielos dijo, espérate, Miguel, vete, ayuda a Daniel allá abajo. Y cuando llegó Miguel, Gabriel le dijo, mira, ¿sabes qué? Me está esperando Daniel
Quédate aquí, sigue peleando con el animal este. Que yo voy para allá. Porque dice ese pasaje que desde el primer momento en que Daniel oró, se dispuso a orar y a humillarse, porque no es orar nada más, a orar y a humillarse. Inmediatamente en ese instante se dio la orden en el cielo de que el arcángel fuera a donde Daniel y le dijera esas palabras de parte de Dios. Pídele a Dios que te abra los ojos. Pídele a Dios que te abra los ojos. En Segunda de Reyes se da una historia muy tremenda que tiene que ver con esto de que Dios te abra los ojos espirituales. Por eso oramos todo el tiempo aquí, por eso. ¿Lo han escuchado? Señor, ábrele los ojos y los oídos espirituales a la gente. Esa situación disgustó mucho al rey de Aram y llamó a sus oficiales y les preguntó: ¿quién de ustedes es el traidor? ¿Quién ha estado informándole al rey de Israel acerca de mis planes? No somos nosotros, mi señor el rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de la alcoba. Esos son los impíos que le sirven a otro impío, que conociendo el mundo espiritual, vayan a averiguar dónde están, les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlos. Luego le avisaron: Eliseo está en Dotán. Sigue diciendo la escritura. Así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Eliseo, ¿verdad?, le dijo a él: no tengas miedo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y de carros de fuego. ¿Por qué? Porque ese joven que acompañaba a Eliseo es de los que se ven en medio de algo, les da un pánico, un miedo, porque son cobardes espirituales. Un miedo brutal. Y se encuentran que están solos. ¿Y ahora quién podrá salvarme? ¿El chapulín? Sí, créetelo. El chapulín te va a salvar. Hay gente que el Señor tiene que abrirle los ojos espirituales para que se den cuenta que no están solos. Que hay legiones de ángeles, guerreros. ¿Cuántos de ustedes, de los que vienen aquí a orar por la mañana los domingos, me han escuchado pidiendo domingo tras domingo: Señor, envía legiones de ángeles, de guerreros? No cualquier ángel, ángeles guerreros que acampen alrededor de este lugar y defiendan vida y propiedad de nuestros hermanos y de los que nos visitan. ¿Es que ustedes creen que a mí me gusta eso porque suena bonito? Es porque yo lo creo. Es porque yo creo que como aquí nos disponemos a orar y a humillarnos, pues yo tengo que creer que, al igual que Daniel, en el momento que nos pusimos a orar, humillados, clamando a Dios, se oyó la oración en los cielos y la respuesta es inmediata. Allá están los líderes, los valientes de Igmar, porque los
ejército de Dios, hermano, es más poderoso. Y son muchos más de lo que puede poner el enemigo. Efesios 1, 17 al 23 dice: ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, por si acaso se me queda algo. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto toda la autoridad de Cristo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas las partes con su presencia. Ese es el que tú y yo necesitamos todo el tiempo en nuestra vida, la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, no hay miedo que nos haga huir. Cuando la presencia de Dios está, no hay mentira ni voz del diablo que nosotros le hagamos caso, sino que hacemos como en el video. ¿Qué fue lo que dijo el que estaba ahí hablando? Yo te reprendo, Satanás, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás. ¿Cuánto tiempo hace que tú no reprendes un demonio espiritual de maldad en el nombre de Jesús? Muy probable hace mucho, porque si no tienes conciencia de ese mundo espiritual, ¿qué hay para reprender? Nada. Conociendo todas estas cosas, todas estas verdades, no debemos de andar derrotados y permitiendo que el enemigo ande libre, haciendo escantes en nuestra vida. Hay cristianos que se pasan con un clase lloriqueo. Hombres con un lloriqueo que a mí lo que me dan ganas es metérmele por dentro y decirle: ¿pero qué le pasa a este? Derrotado. Pero no hacen nada para salir de donde están. Ayer nosotros hablábamos de eso y yo les traje algo que es muy contundente. Mientras sigas haciendo lo mismo, vas a seguir viendo los mismos resultados. Para que hayan cambios en tu vida, tú tienes que hacer cambios. ¿Tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida? ¿Tú quieres ver a tu familia viviendo en el poder del Espíritu Santo, viviendo en paz, viviendo tranquilos? Sacrifícate y haz lo que tú sabes que tienes que hacer, que no haces. Haz cambio, haz cambio. Empieza a orar. Empieza a levantarte a las 3 y las 4 de la mañana. Y después me cuentas si algo ha sucedido diferente en tu casa. Empieza a levantarte a las 3 y las 4 de la mañana y ponte a orar y a librar guerra espiritual. Y después hablamos si las cosas en tu trabajo, en tu casa, en tu vecindario, en tu iglesia cambian. Pero no queremos. Ay, no, es que me gusta dormir. Que lo haga otro y yo me beneficio. Aquí nadie dice eso. De eso yo no vengo aquí. Aleluya. Josué capítulo 23, versículo 10 dice: cada uno de ustedes hará huir a 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes tal como lo prometió. Hello. ¿Entendieron eso? Gloria a Dios. Cada uno de ustedes. ¿Sabe lo que es cada uno de ustedes? Si aquí habemos 20 personas
Y esas 20 personas hacen lo que estamos hablando aquí, de creerle a Dios, de dar rodillas, de levantarse a las 3 de la mañana a orar. Y si la Biblia dice que cada uno de nosotros hará huir a 1000 hombres, entonces ¿cuánto no hará huir una congregación que esté en el poder del Espíritu Santo? Mira, hermano, si esta iglesia estuviera en el poder del Espíritu Santo, Bayamón sería de nosotros y no del diablo. Puerto Rico sería la isla del Cordero y no la isla de la corrupción, del mango bajito, del ganso. Oye, porque ya le han puesto montones de nombres a Puerto Rico. Y los mismos príncipes de maldad que peleaban contra el príncipe de Persia, que peleaba contra el arcángel Gabriel, y era príncipe de Persia. ¿Sabes una cosa? Que hay príncipes de las tinieblas que se están peleando con el cielo para ser príncipes de Puerto Rico. Lo que pasa es que todavía hay algunas iglesias en Puerto Rico que dan la batalla por lo que están cómodos. Entonces, volvemos a lo mismo. Cuando nosotros entendamos que este mundo espiritual de maldad existe y hace violencia contra el cielo y quiere y domina, y domina a tus familiares, cuando tú entiendas eso, vas a dejar de pelear con tus familiares. Porque estamos peleando contra nuestros familiares como si ellos fueran el problema. El problema es que como han sido unos mongos espirituales, el enemigo los ha zarandeado, se los ha echado en un bolsillo y está haciendo escante en tu casa. Y tú los has dejado porque es más cómodo dormir a las 3 de la mañana que levantarte y dar la lucha. Cuando yo estaba en el mundo, esa que está ahí, después que yo llegaba borracho, endrogado, hasta el tuétano, que ya no podía con mi vida y caía en la cama rendido, entonces, porque ella se hacía que estaba dormida cuando yo llegaba. Pero, ¿qué esposa se acuesta a dormir y su marido está a las 4 o las 5 de la mañana en la calle? ¿No tiene sueño? Ella se hacía que estaba dormida. Cuando yo llegaba y entraba al cuarto y caía así como un plátano cuando le da el huracán. Y entonces daba la vuelta y se arrodillaba al lado mío. Y ella no me maldecía, ella me bendecía. Y daba la lucha, y por años estuvo dando la lucha por mí, hasta que sucedió que Dios la honró. Hasta que sucedió que a esta iglesia no lo voy a coger, porque no va a la iglesia. Pero a este, por causa de mi sierva, mira, este me lo voy a encontrar hoy, y a este hasta hoy le llegó el vacío. Y fue lo que pasó conmigo. Pero ¿sabe cuántos años ella estuvo peleando en oración por mí? 15 años. Ella pagó su desobediencia. 15 años. Porque se enamoró de un impío. Cuando ella sabía que el Señor le había dicho que no se podía unir en yugo desigual. Pero más pudo la carne. Y entonces, mira, entró el impío así por la puerta de atrás y mira, aquí estoy yo. Gloria a Dios. El hombre más lindo del mundo, ¿viste? Gracias. Pero lo que
y le pudo haber contestado sus oraciones a la semana. No, Dios dijo, espérate, yo voy a ver cuánto de verdad tú quieres que tu marido venga a los caminos del Señor. Yo te voy a probar a ver. Y ella dio la batalla 15 años. Y hoy en día, 30 años después, todavía yo estoy buscando de qué manera yo puedo recompensar los años que yo le di de sufrimiento a ella. Por eso estoy con ella y no hice ni he hecho ni voy a hacer lo que han hecho otros hombres. ¿Usted se cree que a las mujeres les importa si tú eres gordo o feo? Pero si tú eres empresario, andas en un buen carro y le puedes dar una buena vida, ese es el nene más lindo que hay. Y se le mete entre las piernas, mi hermano, vuelan los matrimonios de 25, 30, 40 años. Pero como el encuentro que yo tuve con Dios fue un encuentro de verdad sobrenatural, ese encuentro me ha mantenido fiel porque ha sido por su gracia y porque Él de verdad y porque yo también le he temido mucho a fallarle a Dios y a mi familia. El Padre dio a su Hijo en la cruz del Calvario por amor. Yo me he negado al mundo y a los placeres del mundo por amor a mi familia. Pero no le he dejado ahí. Porque yo sé que el enemigo anda suelto y quiere destruir mi familia. Y tal vez no me destruya a mí, a mi esposa, que oramos todo el tiempo. Pero en su agenda tienen a nuestros demás hijos, nuestros nietos que se están levantando. Y que tal vez por los afanes de la vida no dan el tiempo de oración que tienen que meter. Pues nosotros estamos a eso. No temas ni desmayes. En el nombre de Jesús te digo que el Señor pelea por ti. El Señor va a pelear por ti. Si tú le estás sirviendo a Dios por amor a ti, Dios te va a conceder las peticiones de tu corazón. Y en su momento y a su manera le pasará el joro a los que te estén haciendo sufrir porque no hacen lo que tienen que hacer. Deuteronomio capítulo 3 versículo 22 dice: no los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Así que no peleemos con la gente, no pelees con tus familiares. En oración peléalo y Dios hará, porque Él lo ha prometido y Él es fiel. Romanos 8:31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te pregunto, ¿tú lo crees? Efesios 1:17-20 dice: y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría. ¿Qué tipo de sabiduría? No es cualquier sabiduría. No es sabiduría de conocimiento que puedas adquirir leyendo libros o lo que sea. Es la sabiduría que se adquiere espiritualmente. Que les dé sabiduría espiritual y ¿qué más? ¿Y qué es percepción? Es discernir. Es tú saber qué es lo que está pasando, para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido, esa es mi oración, que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó. Es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Efesios 1,
diciendo, también pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios. ¿Para quién? Para nosotros los que creemos en Él. Para nosotros los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ese mismo poder está para ti y para mí. Pero es para los que se disponen a orar y a humillarse en la presencia de Dios. Es para eso. Y para los heridos en el camino, que no se pueden valer por sí mismos, que son los llamados a que nosotros nos los echemos al hombro y los carguemos. Dios nunca nos ha llamado a cargar hombros. Es a los que fueron heridos y cayeron en el camino, que la prueba los destruyó, la prueba los debilitó y no tienen fuerza. Para los que dicen, Señor, ayúdame, que me siento hundido en el pozo de la desesperación. A esos son los que nosotros, la iglesia, vamos donde ellos, nos los echamos encima y lo cargamos intercediendo en lo que Él puede valerse por sí mismo. Efesios capítulo 10, 3, versículo 10, estamos acabando ya. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia, para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quiénes? A todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales, tanto malos como buenos. O sea, que todo esto que hemos venido hablando es Dios equipándonos, hermanos, con autoridad del cielo, con poder, con unción, con denuedo del cielo, para que las tinieblas nos tiemblen ante nosotros. Su iglesia. Hay iglesias, montones de iglesias que son irrelevantes para el mundo espiritual de maldad. Que se sigan gozando allá en las iglesias, que eso bendito. No hacen nada. No están ni jalcuñando al mundo espiritual de maldad. Pero hay iglesias que hacen huir al diablo, como lo vieron al principio del video que les enseñé. ¿Ah? Donde el demonio le decía a Satanás, Señor, es que ellos tienen un alma poderosa. Y Satanás se levanta y dice, pues ¿cuál es? Es que están orando. De esa manera desarmó a los gobernadores y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. El Salmo 34:7 dice, pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. Pero no son los que le dicen con la boca que le temen a Dios, son aquellos que con sus actos, sus decisiones, sus sacrificios, le demuestran a Dios que le temen. Porque tú le preguntas a todo el mundo y todo el mundo le teme a Dios, pero hacen lo que le da la gana. Así es que, hermano, el propósito de este mensaje es amonestarlos, es despertarlos con amonestación.
El propósito de este mensaje es que se den cuenta que tal vez están dormidos. Tal vez están haciendo lo que tienen que hacer. Pero una y otra vez les sigo diciendo que la religión y las iglesias no salvan a nadie. Los cristianos de rodillas son los que hacen que se provoquen avivamientos que le ganan terreno al enemigo de las almas. Y nosotros, la iglesia, estamos en este tiempo en posición con la autoridad de Dios de retomar lo que el enemigo ya nos quitó. Porque el enemigo le ha quitado mucho terreno a la iglesia. El enemigo le ha faltado el respeto a la iglesia. El enemigo se ha metido en las iglesias. Y nosotros nos estamos quedando dados. Así es que yo te quiero invitar en este llamado. Yo quiero invitar a aquellos que estén dispuestos a humillarse en la presencia de Dios. Los que estén dispuestos a humillarse y dispongan su corazón hoy a hacer lo que aquí se ha dicho muchas veces que tenemos que hacer. Pues esos son los que yo quiero invitar. Pero quiero pedirle excusa a aquellos que se hayan sentido mal por la indignación que yo he sentido en este último tiempo. Jesús mismo se indignó. Y en los momentos en que Jesús se indignaba, Él le demostraba la indignación a la gente. Yo soy humano y no excuso, ¿verdad?, el que quizás mi tono pudo ser un tono más bajito, pero miren, el que se indigna, después que no pierde el control, puede hablar de su indignación, porque está indignándose como se indigna Jesús en el cielo. Porque ¿sabe algo? Hay veces que nosotros hacemos cosas que Dios está mirando desde el cielo y se indigna con nosotros. ¿Por qué? Porque no, ¿sabe? Él está en el cielo preguntándose, pero ¿por qué tú estás actuando? ¿Por qué tú estás con esas actitudes que no tenías antes? ¿Por qué tú cuando viniste a los caminos del Señor al principio estabas que te comían los niños crudos y ahora estás chilling? ¿Perdiste la capacidad de indignarte? ¿O nos dejamos ganar la pelea? Pues si no puedo con ellos, ¿qué hacemos? Me uno a ellos. Pues miren, hermano, yo no me voy a unir a nadie que se dé por vencido. O sea, a mí, como lo llaman, me enseñaron de chiquito a pelear. Y que me tenían que matar en la pelea. Porque yo no entregaba lo que fuese, no lo entregaba sin dar la pelea. Y eso era de inconverso. ¿Cuánto más yo no haré para el Señor que me salvó, que me ha dado la bendición de tener una familia que sin que me quede nada por dentro, en donde quiera que me pare puedo decir que estoy seguro que toda mi familia, si suenan las trompetas hoy, se van para el cielo, incluyendo mi nieto?
Bueno, porque mis hijos tuvieron un ejemplo de padre y madre que seguir en el Señor. Mis hijos vieron lo que era tener un padre perdido en el mundo y cómo el Dios que le habían predicado a ellos desde chiquito se vino a hacer realidad en su vida cuando vieron el cambio que el Señor hizo en su papá. Y cuando ellos fueron impactados de esa manera, y los cuatro iban a la iglesia ya de otra manera, iban a la iglesia buscando de Dios, creyendo en ese Dios, teniendo una relación individual con Dios, pues eso se transfirió a los hijos de cada uno. Y por eso se casaron con hombres y mujeres conforme a como Dios manda. Ninguna de mis hijas se casó, déjame ponerlo bonito, mis hijas fueron vírgenes en el matrimonio. Y mis hijos creo que también, pero pues ahí yo no pongo mi cuello en un picador por ellos. Pero sí, yo pongo mi cuello en un picador por ellos ahora. Porque sé que tienen valores, fundamentos, porque no dependen del ay bendito de papi y de mami. Sí, agradecen las oraciones de papi y mami, pero ellos están librando su propia guerra espiritual, porque se les enseñó. Tal vez a ti se te hizo tarde ya, tal vez tus hijos ya están grandes, tal vez tus hijos, pues, cada cual eligió coger el camino, pero no solo entrega al enemigo, sigue orando por ellos, sigue dando la batalla, pero no es esperar a los lunes que en la reunión de varones pido una oración por tus hijos, es que te levantes a las 3 de la mañana a dar la batalla por ellos. Entonces yo voy a ser el primero que me voy a gozar y te voy a felicitar porque por fin decidiste hacer lo que tenías que hacer y por fin vamos a ver a tus hijos en el Señor. Mira qué fácil. Pero esto cuesta, hermano. O sea, con la boca no se llega al cielo. Con la boca nosotros no le ganamos al enemigo de las almas. Si de lo menos que él se amedrenta es de lo que podamos nosotros decir. Ahora que no doblemos rodillas, a ver cómo el enemigo no se entra en pánico. Porque hay de rodillas humillado. Son los dos componentes. Es humillado y orando y disponer nuestro corazón a orar. Es ahí que nosotros le ganamos la batalla al enemigo. Padre Santo, he predicado tu palabra y te pido perdón, Señor, si lo he hecho incorrectamente. He predicado, Señor, indignado, pero todo lo que he dicho, Señor, lo he dicho porque amo a mis hermanos, amo esta iglesia, amo desde el más joven hasta el más anciano. Y como decía Pablo, Señor, que él hacía lo que tenía que hacer, aunque con lo que hacía lo querían a él menos. Y es posible, Señor, que con mis predicaciones y mis exhortaciones allá, mi hermano, que contrario a apreciarlo, estén ahora mismo en mucho conmigo. Y yo pues lo lamento. Pero si con eso logramos, Señor, que nuestros hermanos disfruten, puede despertar, disfruten de algo que nunca han experimentado ahora, aunque me amen menos, bien ha valido la pena. Señor, siempre tiene que ir alguien a la cruz y recibir
el castigo del pecado en su cuerpo. Tú lo hiciste por todos nosotros y cada uno de nosotros tiene que estar dispuesto a hacerlo por los demás. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú respaldes tu palabra, que pongas convicción en el corazón de cada persona y cada familia aquí representada hoy. A ti te digo en el nombre de Jesús, no resignes ni entregues a tu familia al diablo. Lúchalo de rodillas. Pelea por ellos que no lo hacen de rodillas. No pelees con ellos, porque nuestra lucha y nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Si vas a tener coraje, enfurécete con el enemigo que tiene destruida tu familia. Acuérdate de la palabra del Señor que te ha dicho que Él va a pelear la batalla, que Él te va a dar la victoria. Pero tienes que empezar a caminar en el Espíritu. Padre, bendícenos en esta tarde. Sana en nosotros lo que sea necesario sanar. Y ayúdanos, Señor, te necesitamos cada día más. Bendice a mis hermanos, guárdalos en ti, fortalécelos al que esté débil, Señor, y que el poder de tu Espíritu Santo se derrame sobre cada uno de ellos. Y nosotros, Señor, te damos la gloria, la honra, la exaltación, la alabanza a ti, que eres el único merecedor de ella. Así hemos orado en el nombre poderoso de Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. Y que es lo más importante, hermano. Dios los bendiga. Un aplauso.